entonces. Gracias a todos por la alabanza. Tomamos asiento. Quiero dar la bienvenida en este momento también a los que puedan unirse o que vean esta palabra dentro de mucho tiempo, ¿por qué no? Para que realmente también tu vida sea bendecida por esto que hoy vamos a estar compartiendo en la palabra de Dios. Y bueno, ya sabemos que hemos venido hablando mucho de Esdras y lo vamos a dejar un poquito descansar a Esdras. Hoy quiero abordar algo de Nehemías. Quiero, en honor a que no es uno de los personajes bíblicos más conocidos, pero sí es sumamente importante. Hace 2600 años, Israel, Jerusalén, que hoy está en la tapa de todos los diarios, también estaba en ese momento en todos los diarios. Israel venía de un conflicto con Irán. Estamos hablando hace 2600 años, ¿no? La historia se repite. En Sanidad Interior hay una frase que dice: lo que no se repara, se repite. Hace poco me regalaron una taza con esa frase y me dijeron que yo la dije en un campamento hace 30 años. Hoy esa persona tiene un ministerio de restauración a cargo y me regaló la taza porque me dijo: esta palabra me hizo bien en su momento. Lo que no se restaura, se repite. 2600 años después sigue el conflicto entre Irán e Israel, porque Irán es el país que desciende de los babilónicos, ¿no? Así como Irak es el país que desciende de los asirios. El conflicto persiste y no es nuevo, porque lo que no se repara, se repite. Y esto existe en mi vida y existe en la de todos, y la mejor demostración de la palabra de Dios es el diario de hoy. Porque si uno lee lo que está pasando, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en la humanidad, lo que ocurre en nuestro país, no le queda más remedio que decir: tu palabra es verdad, como dijo Jesús. Así que nada más real que la realidad para hablarnos de la veracidad de la palabra de Dios. Bueno, Nehemías estaba encomendado a reconstruir la ciudad de sus padres. Ahora, Nehemías estaba cómodo. Nehemías era el copero del rey. El copero en ese momento era un funcionario, era alguien muy importante en la corte del rey Artajerjes, que era el emperador. En ese momento en todo el mundo, al menos desde Medio Oriente hacia Occidente, no había nadie con más poder que el rey Artajerjes. Y Nehemías era un funcionario privilegiado, así que él estaba cómodo. Estaba en la corte del rey, tenía un buen pasar, tenía habitaciones para él, todos lo servían. Era una persona que no pasaba ningún tipo de necesidad. Nehemías no tenía ninguna razón importante para salir de su franja de comodidad. Pero resulta que pasó esto. Vino Hanani, uno de mis hermanos. Él estaba en la corte de Artajerjes, en la corte del rey, y dice que le contó, dice Nehemías capítulo 1, que todos los judíos que estaban allí estaban en afrenta, en gran mal y en gran dolor, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego, ¿no? Y cuando él escucha esto se siente muy triste. Siente muy triste que el país, la ciudad de donde eran sus antecesores, estuviera en esta situación devastadora. Es como si un argentino que está viviendo en el exterior y está instalado y está cómodo, escucha de lo que pasa en Argentina y se aflige y se siente mal por lo que pasa en el país. Aunque él no esté viviendo ahí, aunque no esté afectado por lo que pasa ahí, si su corazón está relacionado a su país de procedencia, va a sentir ese dolor. Y Nehemías lo sintió. Y por eso hoy quería proponerles lo siguiente. Tenemos, chicos, ahí la placa de cómo presentamos lo que hoy vamos a hablar. No sé si la van a proyectar ahí. Pero cuando pensaba y leía de estas herramientas, me acordé de una antigua serie. El pastor Gabriel habló el domingo pasado, de los embates, de los problemas, de las luchas que enfrenta un cristiano que está dispuesto a restaurarse, que está dispuesto a reconstruir su vida. Pues bien, hoy tenemos que hablar de armas y tácticas especiales. SWAT. Los que son de mi generación les encantaba esa serie. Después la reeditaron todo, pero SWAT es en realidad tropas de élite
del cuerpo de policía en Estados Unidos. Los cuerpos militares y policíacos tienen fuerzas de élite. Las nuestras también, pero son menos conocidas. Bueno, SWAT era una serie que en ese momento salía obviamente por televisión, no había todo lo que había ahora, pero SWAT son las siglas en inglés de Armas y Tácticas Especiales. Y yo pensaba que así como todos los ejércitos tienen tropas de élite, ¿no? Los Marines tienen los Navy SEALs y todos tienen sus tropas de élite, gente especialmente capacitada para misiones que solamente pueden ser hechas por gente especialmente entrenada. Y yo pensaba lo siguiente, porque la iglesia es en realidad un ejército, y si me proyectan 2 Corintios 10, fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 a 5. Dice: aunque andamos en la carne, o sea, en la humanidad, no militamos, fíjense que es una palabra militar, no militamos según nuestra humanidad, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nosotros como soldados, no son humanas, no son carnales, sino que por el contrario son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que permiten derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En ese momento el mundo estaba dominado por uno de los ejércitos más poderosos que conoció la humanidad. El Imperio Romano, cuando Pablo escribe estas cartas, dominaba todo el mundo conocido. Así que cuando se hablaba de fuerzas militares, era inevitable evocar el poderío del Imperio Romano. Aún al día de hoy, los ejércitos evocan muchas de las cosas que ese tremendo imperio militar que dominó todo el mundo conocido de ese tiempo, atemorizando aún a países que tenían ejércitos poderosos, ¿no? Realmente el poder militar romano no fue superado fácilmente. Pues bien, Pablo dice, nosotros tenemos una milicia también. Nosotros también somos soldados, pero no tenemos armas como la que tienen los romanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios. Tenemos armas y tácticas especiales. Somos SWAT, Así que decirle al que está al lado, vos pertenecés a SWAT. Cuando yo era chico me hubiera encantado. Yo me quedé con esas armas, esas cosas especiales. Me fascinaba, yo me acuerdo de esa época, ¿no? SWAT. Y me encantaba cuando entraban y hacían cosas, que además era imposible, porque uno es ficción también. Pero existe obviamente SWAT allá, pero quiero decir, son humanos. Pero las armas que nosotros tenemos no son de ese estilo. Tenemos otro tipo de armas, ¿no? El Israel nación, se ha especializado en armas humanas y se ha olvidado de estas cosas y pelea su batalla con armas humanas. Nosotros en realidad no tenemos ni no debemos tener ese tipo de armas porque nuestras armas son mejores. Y Nehemías, que en realidad pertenecía al ejército más poderoso de ese tiempo, que era el del imperio persa, Nehemías empieza a aplicar otro tipo de armas. Porque el rey pone a disposición un montón de cosas de Nehemías, pero Nehemías no elige utilizar armas humanas. Y por eso en el ratito que me queda, yo quiero animarte a que vos y yo descubramos y apliquemos armas y tácticas especiales que nos van a ayudar a combatir todos los embates que el domingo pasado nos recordaba en Esdras y en Nehemías el pastor Gabriel. Vamos a lo primero y más conocido. ¿Qué hace Nehemías cuando se pone triste por lo que pasaba en su país? Tal vez vos estás triste por lo que pasa en tu familia. Tal vez estás triste por una situación personal. Quizás llegaste acá angustiado por problemas que no tienen solución. Y Nehemías dice, ¿cómo hago yo que soy un funcionario, no pertenezco al ejército, no manejo armas? ¿Cómo hago yo soy un copero
formo parte del equipo de servicio del rey. ¿Qué puedo hacer yo para que mi nación, destruida por el fuego y derribada, hoy pueda tener una expectativa diferente? ¿Qué puedo hacer?, dice Nehemías. Mirá lo que dice el versículo 4 del capítulo 1, que ahí lo van a proyectar. Cuando oí estas palabras, o sea, cuando le cuentan lo que pasaba en su país natal, dice que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. ¿Qué les acabamos de proponer hace un ratito? Que empecemos a aplicar estas armas espirituales. Y yo te hago esta pregunta: ¿qué tan en serio tomaste el desafío que hubo en abril? ¿Qué tan en serio tomaste este desafío de decir, bueno, me voy a apartar un rato? ¿Qué tan en serio tomaste esto de decir, bueno, me voy a abstener de algo para estar con el Señor? Puede ser de alimentos, puede ser de otra cosa. ¿Qué tan en serio has tomado un tiempo de ayuno? ¿Qué tanto le creemos a las armas que Dios tiene? Hubo un gigante de 3 metros que lo vio venir a un muchachito con una honda y se le entró a reír. Dice, ¿pero qué soy yo? ¿Un animal para que vengas a mí con piedras? ¿Y sabés qué le contestó David? La historia superó los límites de la Biblia y es la historia de David y Goliat, ¿no? Y David le dice lo siguiente: tú vienes a mí con espadas y armas, pero yo vengo contra vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Antes que pasaran unos minutos, el gigante con su espada, su armadura y su casco estaba derribado, con una pedrada acá en medio del frontal, derribado no por las armas convencionales, sino por las SWAT de David, que usó armas y tácticas especiales para derribar a Goliat. La historia es popular, pero el mensaje no tanto, porque nosotros que conocemos la historia de David y Goliat, persistimos en no utilizar armas espirituales para vencer los problemas carnales. Si nosotros tratamos de resolver los problemas carnales con armas carnales, déjame decirte, el enemigo es más fuerte. Si David agarraba una espada y se ponía la armadura que el propio rey Saúl le había dado, hubiera caído derrotado en 30 segundos frente a este tipo de 3 metros que además era un soldado experimentado. Pero porque David eligió otras armas, él logró vencer. En inferioridad de condiciones, pero en superioridad por ser SWAT, por tener armas y tácticas especiales. Entonces, ¿qué tan en serio estás tomando este tiempo? Siempre proponen cosas, siempre hacen desafíos. ¿Qué tan en serio tomaste esto de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo realmente empiezo a aplicar armas espirituales a mis problemas? ¿Qué pasaría si yo hiciera lo que hace Nehemías? Porque Nehemías, ¿qué podría haber hecho? Y vamos a cortar la calle de Susa, acá vamos a armar un lío fenomenal porque yo quiero que Jerusalén cambie. No hizo nada de todo eso. No, yo acá voy a agarrar al rey y cuando esté solo le voy a poner veneno. Como yo soy el copero, le voy a poner veneno. Entonces lo voy a matar y ahí va a subir otro rey. Todas esas son armas humanas. Nehemías no utilizó ninguna de todas estas. Él dice que se fue, se sentó, se fue solo, oró y ayunó. La oración y el ayuno siguen siendo la primera y la más importante de todo nuestro arsenal de armas espirituales. Así que yo te animo a que tomes en serio este desafío que estamos proponiendo nosotros, pero que el Señor nos marca de domingo, lunes y martes, para poder, quizás no podés o lunes o martes, tu día libre es el domingo, bueno, apartá ese domingo, buscale la vuelta para tener ese tiempo, ¿no? Y orá por lo que creas necesario, pero seguramente las batallas más grandes y las victorias más notorias que un hijo de Dios puede tener se ganan precisamente en la intimidad con Dios. Pero hace algo más, y esto quizás es menos conocido. Dice que Nehemías empieza a orar, dice el versículo 5. Dice, te ruego, Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto, la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Y qué tenía que ver Nehemías
con la destrucción de Jerusalén 70 años antes? En realidad ninguna. Ya lo hemos mencionado en este espacio también. Nehemías ni siquiera había nacido cuando Jerusalén, por consecuencia de lo que había hecho, termina siendo conquistada por las tropas de Nabucodonosor. ¿Qué había hecho Nehemías? Nada, si ni había nacido. Sin embargo, él dice, yo y la casa de mi padre somos responsables. Mirá, en sanidad interior esto se llama arrepentimiento identificatorio. Tiene un nombre difícil para lo que es muy importante, que es identificar las causas, las cosas que hoy en mi vida han impactado y han hecho que hoy yo esté como esté. El diablo ha imitado esto y ha aparecido con cosas extrañas que las llaman constelaciones y un montón de cosas que son satanistas, no tienen nada que ver con lo que... No tiene nada que ver. De hecho, es una imitación diabólica, en la cual no hay que meterse para rastrear esas cosas, porque lo que se hace ahí es invocación de espíritus, no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Sí tiene que ver con lo que Nehemías hace acá. Él se da cuenta que lo que ha pasado no es porque Dios es malo, sino porque nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y Nehemías hace esto que se llama arrepentimiento identificatorio, que es decir, yo no me he dado cuenta, quizás mis padres, quizás mis abuelos me han llevado a que hoy yo actúe de esta manera. Modelos familiares distorsionados, enseñanzas incorrectas. El apóstol Pedro dice también en su carta, la vana manera de vivir que recibieron de vuestros padres. Nosotros hemos recibido modelos distorsionados, hemos tenido enseñanzas inadecuadas y esto impacta en la primera infancia, impacta en la adolescencia. ¿Cómo se rompe esto? Se rompe espiritualmente y diciendo, Señor, yo en el nombre de Jesús me arrepiento por lo que yo pude haber recibido, pero también me arrepiento por lo que mis padres y abuelos, a lo mejor bien intencionados, pero en una tremenda ignorancia, me guiaron a mí en cosas que me han lastimado. Nehemías ejerce este arrepentimiento. El arrepentimiento es importante. El arrepentimiento en griego es metanoia, es volver mi corazón en una dirección opuesta a 180 grados de donde yo iba. Y el arrepentimiento es la base de la fe. El profeta Juan el Bautista empezó diciendo arrepentíos y creed al Evangelio. Fue lo primero que él dijo, arrepiéntanse. El llamado es el arrepentimiento, que aún nos tenemos que arrepentir de aquellas cosas que deberíamos haber hecho y no hicimos. No es generar una situación culpógena. Los críticos del cristianismo dicen que nosotros somos culpógenos. Si un médico te dice, mira, esto te pasa porque sos un fumador empedernido, el médico no es un culpógeno, está haciendo un buen diagnóstico. A ver. Y si vos venís con obeso y te dice, mira, esto te pasa por tu sedentarismo, no es mala onda el nutricionista, te está diciendo la realidad. Es preferible la verdad que una mentira disfrazada. Entonces cuando Dios te dice, esto pasa por esto, no es mala onda, no es culpógeno. Te está dando un diagnóstico de certeza sobre la causa que te ha llevado a esta situación. El arrepentimiento, el cambio, el dejar eso para volverme a otra cosa, para volverme al Señor, es lo que Nehemías hace y es una de las armas SWAT, una táctica importante en nuestra vida. Es decir, yo voy a dejar esta vana manera de vivir, usando las palabras del apóstol Pedro, para volverme al Señor. Y esto es importante. Algo más hace Nehemías. Bueno, después de esto Nehemías va, llega a Jerusalén, ve la situación, da vueltas a la noche, se va con un caballo, mira todo lo que pasa. Y bueno, se siente muy triste porque ve que todo eso está derribado, destruido. Una ciudad que fue bellísima, ¿no? Una ciudad que era la admiración de todos siglos atrás, hoy está quemada, devastada, abandonada. La gente viviendo huérfana, viviendo pobre, miserable. Y bueno, él siente mucha tristeza por todo esto. Entonces miren lo que dice. Hablamos hasta ahora de oración y ayuno, hablamos de arrepentimiento identificatorio, pero miren qué importante lo del 2:18. Dice que Nehemías reúne a la gente, dice el 16 que reúne a los líderes, a los sacerdotes, a todos los que estaban ahí. Y en el 18 dice que Nehemías les declara cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron
sus manos para bien. Y este es el poder del testimonio. Nehemías no tiró mala onda. No, la verdad que esto es un desastre, che. Acá hay una mugre, esto no sirve para nada. Yo me vuelvo, yo estaba tranquilo donde estaba. Nehemías no hace nada de todo esto. Él les empieza a decir, sí, no está bien la cosa. Estamos en una situación difícil, pero yo les quiero contar lo que a mí me pasó. Yo quiero animarlos con lo que a mí me pasó. Porque Nehemías, ¿qué les dice acá? Dice, les conté las palabras, dice, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y cómo las palabras que el rey me había dicho. Les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y qué bueno que vos puedas animar a otros con tu testimonio. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, anímense unos a otros con esta palabra. Y yo digo, ¿cómo estás usando la lengua? ¿Cómo estás usando tus palabras? ¿Para animar o para criticar? ¿Para tirar mala onda o para bendecir? Entonces, el uso que nosotros hacemos del testimonio de nuestra palabra es muy poderoso. Entonces, yo quiero animarte que en este desafío de restauración personal y congregacional, bendigas a otro con lo que Dios está haciendo en tu vida. Le digas, mirá, a mí Dios me ayudó en esto. Yo pasé por problemas similares, pero Dios me bendijo. Dios me ayudó en esto. Sí, yo no estaba bien, pero el Señor me mostró esto. El Señor mandó a esta persona. El Señor me dio esta palabra. Escuché esta canción. El Señor me animó. Contá testimonios. Contale a otros el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Esto es poderosísimo. Es un arma extraordinaria. ¿Sabés por qué? Porque los argumentos pueden contradecirse, pero el testimonio no puede contradecirse. Cuando un ciego es sanado por Jesús, dice que la religión, los religiosos de esa época le dicen, pero ¿cómo te pudo haber sanado si nosotros sabemos? Y le dicen, le mandan todo el prontuario que ellos tenían de Jesús. ¿Y sabes qué le contesta el ciego? Mira, yo una sola cosa sé, le dice el ciego. Yo antes no veía y ahora veo. Todo lo demás corre por cuenta de lo que ustedes quieran decir. Hay una sola cosa que yo sé. Yo no veía y ahora veo. Y contra eso no hay argumento. Contra lo que Dios está haciendo en tu vida no hay argumento. Lo que contó acá Dayana el día del bautismo, no hay argumento contra eso. Porque es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, qué bueno que vos te animes y compartas a otro. Mira, yo no sé cómo es esto, no sé cómo es lo del cielo, lo del infierno, no sé si la venida, no entiendo de la Biblia, no sé qué dice. Hay muchas cosas que yo no entiendo de la Biblia, hay cosas que me quedan dudas, pero hay una cosa que yo sí sé. Es que Dios está transformando mi corazón, Dios está transformando mi familia, Dios está haciendo cosas a través mío, Dios me rescató de esto, yo pude dejar aquello. Ese testimonio hay que darlo y es una poderosa herramienta, una poderosa arma, un arma SWAT en las manos del ejército de Dios. Oración y ayuno, arrepentimiento identificatorio, el testimonio de vida. Pero mirá esto, y esto es muy importante para todos nosotros, porque claro, como bien nos contaba el otro día el pastor Gabriel, lógicamente cuando ellos van a edificar se levanta toda la oposición. Que les animo a escuchar de nuevo esa prédica que está en YouTube para ver todos los embates que el cristiano puede tener representado justamente en esta historia tan gráfica de lo que fue la reconstrucción de una ciudad. Porque acá se trata de una ciudad, pero son todas enseñanzas espirituales que se aplican a la reconstrucción de nuestras vidas. Porque los principios están aquí escritos no para mostrarnos cómo reconstruir una ciudad, sino cómo se restaura la vida, la persona, la familia y el templo de Dios, porque de eso se trata Esdras y Nehemías. Pero mirá lo que dice el 4:13. Cuando avanza la oposición y empiezan los problemas, y ellos están tratando de levantar la muralla y los enemigos empiezan a atacar. Mirá lo que dice Nehemías 4:13, que ahí lo van a proyectar. Dice, 4:13 de Nehemías, fíjate lo que dice. Entonces, cuando empezó la oposición, todo esto que escuchamos el domingo pasado, entonces, versículo 13, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con
sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible y peleen, escuchen, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hogares, luz. Hogares, luz. Levantar nuestros hogares como bastiones de defensa contra el ataque. ¿Dónde puso Nehemías a estas familias? En las partes bajas, por las brechas, dice, en los sitios abiertos. Allí donde había fisuras en el muro, Nehemías puso gente. ¿Pero por qué puso a los hombres en sus familias? Por lo que dice ahí. Una cosa es pelear por la ciudad, otra cosa es pelear por tu hijo. Cuando yo peleo por la ciudad, tengo una motivación para hacerlo. Pero si yo estoy peleando por mis hijos, por mi familia, por mis esposas, por mi esposa, perdón, por mi casa, tengo una sola, lo aclaro, también para el video tengo una sola, por mi esposa, por mis hijos, por mi casa, tengo otra motivación, claramente. Porque yo no estoy peleando por algo impersonal, estoy peleando por algo que es la fibra íntima de mi corazón. Y Nehemías pone ahí a pelear por sus hogares, por sus familias. Y yo te hago esta pregunta, cuando estamos hablando de tener el encuentro familiar, de juntar a la familia en torno a un lugar, ¿qué importancia le estás dando a esto? Quiero contar este testimonio porque de testimonios también se trata, acabamos de decir. Mi abuelo conoció al Señor Jesucristo en 1918. Hace 106 años que el Evangelio está en mi familia. Mi abuelo escucha por casualidad cantar en la iglesia de San Martín 19, que todavía funciona como iglesia, la primera iglesia evangélica de la ciudad. Escucha cantar porque le vio de la plaza, se acerca, le dan el Evangelio de Lucas, él se lo lleva. La historia es larga, otro día se las cuento. Cuando lo abre en su campo, el campo de mi abuelo estaba donde ahora está más o menos el barrio La Esmeralda, por ahí estaba el campo. Él lo abre, lee la historia de la oveja perdida y ahí se convierte a Cristo. Mi abuelo leía poco el español, era italiano, pero como él entendió y el Señor cambió su vida, ¿qué hacía él en el campo? Una vez a la semana, después de trabajar, porque él era agricultor, a la luz de la vela, porque obviamente no había electricidad, él reunía a su esposa y a sus 6 hijos y les trataba de contar lo que el domingo él había escuchado en la iglesia. Y les cantaba un himno, que es el viejo himno 254, en tu cena nos juntamos para celebrar, Señor, tu pasión, angustia y muerte, y ensalzar tu grande amor. El himno 254, los viejos himnarios cristianos evangélicos. Y ahí cantaban ese himno, que era el único que sabía, obviamente no era para grabar la entonación del himno, claramente, pero ahí cantaban todos. Y mi abuelo les transmitía este principio. Con tanta eficacia, sin manejar bien el español, sin tener una Biblia y sin saberlo leer muy bien, que sus 6 hijos creyeron en el Señor Jesucristo y hasta el día de su muerte, porque murieron los 6 ya, honraron el nombre del Señor Jesús. El poder que tiene un hogar luz. Así se alumbre con una vela, así no tenga conocimiento bíblico y así ni siquiera tengan una Biblia. Pero si nosotros honramos la presencia de Cristo en el hogar, Cristo va a honrar la presencia, su presencia en la vida de la descendencia. Hogar es luz. Por eso, jóvenes y adolescentes que hay acá, sepan que es muy importante, y padres que hay acá, sepan que es muy importante la presencia de Cristo en el hogar. Y quiero cerrar, porque hemos mencionado como armas y tácticas especiales la oración y el ayuno, el arrepentimiento identificatorio, el testimonio,
el transformar nuestros hogares en hogares luz, ¿no? Que sirva para que otros conozcan a Cristo a través de nuestros hogares. Fíjense lo que dice el 4:17, a continuación del que acabamos de leer. Después de haber puesto a las familias resguardando las brechas que todavía quedaban en la muralla, dice el 16, vamos a leer, dice así: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, o sea, la armadura completa, y detrás de ellos, respaldando, estaban los líderes de la casa de Judá. Y escuchen lo que dice el 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y esta es otra arma SWAT de nuestra armadura. Dice Efesios 6:17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y ahí está la armadura del soldado cristiano en Efesios capítulo 6. La palabra de Dios sigue siendo el arma por excelencia para vencer. Jesús venció al diablo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue siendo la más poderosa, sigue siendo la espada de nuestra armadura, el arma ofensiva por excelencia, el arma SWAT ofensiva por excelencia que tenemos como cristianos. Por eso es tan importante que la sepas, por eso es tan importante que traigas a tus hijos para que ellos desde la niñez, como Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe. Qué importante es que los chicos sepan las Sagradas Escrituras. El otro día me contaba un papá cuya esposa no es cristiana, la nenita sí viene aquí, y dice que un día la madre le dice: ¿así me tratás siendo que yo te doy la vida? Y ella le contestó: yo te quiero, mamá, pero la vida me la dio Dios. Musarelski me cerró la boca. Así que es importante que los chicos conozcan la palabra de Dios desde la niñez, que los puedas traer al espacio de adolescentes que tiene la iglesia, al espacio de jóvenes que tiene la iglesia. Es un esfuerzo que vale la pena, es un esfuerzo que será coronado por cosas preciosas. Yo todavía me acuerdo versículos que mi maestra de escuela dominical con 6 años y 7 me hacía aprender de memoria. Todavía me acuerdo de memoria el Salmo 8 que me lo hizo estudiar cuando yo tenía 8 o 9 años. Todavía me lo acuerdo. Hoy no me acuerdo de qué estoy hablando. Me preguntan dentro de 5 minutos de qué hablaste y no me acuerdo. Pero sí me acuerdo del Salmo 8 que estudié cuando era chico. Qué importante es esto. La palabra de Dios, un arma poderosísima. Y cierro con el resultado, porque ya estamos en hora. Miren cómo termina todo esto. Nehemías 6, que es un pasaje importantísimo para este tiempo que vive la iglesia. Mirá lo que dice Nehemías 6, 15 y 16, que es el corolario de esta reconstrucción. Nehemías 6, 15 y 16. Hay otras cosas en el medio. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, un número que el Señor nos trajo este año. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, los enemigos, atención, temieron. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y reconocieron que Nehemías era un tipo fantástico. ¿Eso dice ahí? No, conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Tuvieron que reconocer que Dios estaba detrás. Qué tremendo esto, lo leo de nuevo. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dice la Biblia que los incrédulos pueden llegar a glorificar a Dios a través de nuestra vida, aunque sean incrédulos. Y este es el corolario. Desde Pascua hasta Pentecostés hay 50 días. Desde la Pascua, desde ese domingo de Pascua que lanzamos este desafío,
Hay 52 días hasta el aniversario de nuestra congregación. Exactamente. Así que entendemos que el Señor nos está marcando algo en este periodo de abril y de mayo para poder nosotros preparar nuestros corazones para que Dios haga algo. Así que yo te animo y cierro con esto, que puedas creer firmemente que estamos viviendo un tiempo de renovación, un tiempo donde Dios va a manifestarse a través de nuestras vidas. Dios quiere restaurar corazones, Dios quiere restaurar familias. Ayer hablé con 3 cristianos distintos con matrimonios destruidos, 3, a falta de uno. Los 3 separados. Los 3 por razones diferentes. El mensaje fue pero para los 3 el mensaje fue el mismo. Este es un tiempo para que te restaures vos. ¿Dios puede restaurar tu matrimonio? Definitivamente sí. Pero no va a restaurar tu matrimonio si tu vida no se restaura primero. Porque no hay posibilidad de restauración de la relación si no empezamos nosotros restaurando nuestras propias vidas. Esto aplica a la familia, aplica al matrimonio, aplica a la iglesia, aplica a la ciudad, aplica al país. Porque Dios siempre empieza por el individuo. 7 mensajes a 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. El mensaje es a la iglesia, pero en las 7 iglesias dice lo mismo. ¿Qué dice ahí? Al que venciere. El llamado siempre es individual. Así que en esta mañana también es individual. Porque este mensaje lo hemos escuchado todos en esta mañana. ¿Quién va a responder? ¿Quién se va a poner la armadura y va a decir, yo voy a ponerme la armadura de Dios? Vístanse pues, dice Pablo en Efesios capítulo 6, de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Un soldado tiene que ir con todos los pertrechos, no puede ir con el casco, la itaca y la bermuda. No, se tiene que poner toda la armadura. Porque así va a enfrentar al enemigo, con toda la armadura de Dios. Y tenemos armas especiales, la oración, el ayuno, el arrepentimiento identificatorio, el testimonio, hogar es luz, la palabra de Dios y hay más. Pero esto forma parte de nuestro arsenal, un equipamiento único que el enemigo no tiene. Entonces qué bueno que vos te vayas de este lugar diciendo, yo también voy a tomar las armas de la luz para mi vida. Te animo a ponerte de pie, vamos a orar, pero yo quiero que ores ahí donde estás y quiero en este momento también animarte a vos, porque acá estamos en un día y horario especial, pero estoy seguro que vos que estás escuchando este video, que lo estás viendo nuevamente, no lo estás viendo por casualidad, sino porque Dios quiere hablar a tu vida. Así que allí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos y también ores para pedirle a Dios que aplique esta palabra a tu corazón.